Muy buenas noches con todos los presentes. Les damos la más cordial bienvenida a la conferencia magistral La utilización de la inteligencia artificial por las administraciones públicas, reto y estado de la cuestión. Antes de dar inicio, les informaremos la dinámica de participación. Durante la presentación, el público podrá realizar sus preguntas o consultas en el cuadro de chat o comentarios, las cuales se les hará llegar al ponente para que éstas sean resueltas. A continuación, palabras de bienvenida a cargo del señor Miguel Báez Vargas, director general de la Escuela Nacional de Control. Gracias, Yare. Señoras y señores, tengan ustedes muy buenas noches. Para la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la República del Perú, es un placer darles la más cordial bienvenida a esta secuencia de conferencias magistrales denominadas Mayotec, Innovación Tecnológica, Gobierno Digital e Inteligencia Artificial para los Servicios Públicos, en donde 21 expositores nacionales y extranjeros vienen compartiendo con nosotros durante 4 semanas su experiencia y conocimientos. Siguiendo esta secuencia de exposiciones, en el mes de mayo, el día de hoy, se desarrolla la conferencia magistral denominada La utilización de la inteligencia artificial por las administraciones públicas, retos y estado de cuestión, la cual estará a cargo de María Jesús González Espejo, que es de España y nos viene a contar toda esa experiencia que ellos ya vienen viviendo. Esta conferencia, sabemos, ¿no?, de que en el Perú se está iniciando un proceso. Hace poco nos acaban de presentar el Plan Nacional de Inteligencia Artificial, con muchos retos, con muchas expectativas, ¿no?, en donde ya sabemos que el uso masivo de datos, ¿no?, viene gestionándose a nivel de instituciones, y cada vez se va estructurando mejor para justamente esta toma de decisiones de los funcionarios y servidores públicos para el beneficio de la población. Bueno, sin más que decir, muchas gracias a María Jesús por estar con nosotros, y dejo a Yare para la presentación formal. Adelante, Yare. Agradecemos las palabras del señor Miguel Báez Vargas, director general de la Escuela Nacional de Control. Damos inicio a la conferencia magistral La utilización de la inteligencia artificial por las administraciones públicas, retos y estado de la cuestión, que estará a cargo de María Jesús González Espejo. Ella es experta en inteligencia artificial aplicada al sector legal, innovación legal y legal tech, e introductora de Legal Design Thinking en España. Estudió Derecho en la Universidad Complutense de Madrid y Derecho Europeo en la Universidad de Ámsterdam. Tiene DEA en Derecho Internacional Público por la UNED, una sólida formación en Dirección y Gestión de Empresas, obtenida en posgrado de IESE, ESADE e Instituto Sorbonne. Autora de varios libros sobre inteligencia artificial, legal tech y gestión de despachos. Colaboradora habitual en medios de comunicación y docente en universidades como Nebrija, ICADE, Centros de Estudios Garrigues, Centro Universitario Villanueva, Institución Educativa Business School. Actualmente está esencialmente dedicada a la transformación digital de empresas, profesionales y organizaciones del sector legal. Solicitamos a la expositora dar inicio a su intervención. Pues muchísimas gracias y encantada de estar aquí. No sé cómo me habéis encontrado, pero para mí es un placer compartir lo poco que sé. Ser experto hoy en algo, en mi opinión, es imposible. Y yo creo que lo que soy es una curiosa, interesada y estudiosa persona que no decaigo, porque realmente lo que está pasando ahora, en este momento, en este cambio de era que nos ha tocado vivir, es impresionante. Voy a compartiros lo que yo sé y donde yo estoy. Lo voy a hacer con toda humildad, abierta a la crítica y al comentario, que me encantará escuchar de verdad, de corazón.
y voy a compartiros mi conocimiento empezando de cosas muy básicas que aburrirán a algunos, pero yo creo que es importante porque en este ámbito de la inteligencia artificial se oyen muchas cosas y muchas son, en mi opinión modesta, tonterías. Entonces, como yo ya he estudiado un poco más que a lo mejor algunos de vosotros, pues lo que voy a hacer es lo que estoy segurísima de que es así, os lo comparto. Y lo que no es así, también os lo voy a confesar. Lo que no sé, porque hay muchas cosas que todavía no sé. De hecho, por ejemplo, ya os avanzo que tenemos en Europa un proyecto de reglamento de inteligencia artificial que se ha publicado el día 21 de abril. Estamos el 17 de mayo, yo todavía no he podido estudiarlo en profundidad y es muy importante este documento, pero hablaremos un poquito de él. Voy a compartir ya mi pantalla. Un segundito. Compartamos Microsoft y vamos a abrir mi presentación, que confío estar compartiéndola ya correctamente. Yo estoy compartiéndola, ¿verdad? Pues empezamos. Bueno, yo le puse este título porque hay muchos retos en esto de la inteligencia artificial y estos retos afectan a ambos, tanto al sector público como al privado. Pero a mí el reto que afecta al sector público me preocupa más porque el sector público tiene mucho poder, el sector público es importante y juega o puede jugar con muchos de nuestros derechos a veces sin darse cuenta. Y en ese sentido ya veréis que os voy a compartir varios supuestos, varios casos reales donde esto ya ha pasado. Voy a estructurar la conferencia en estos puntos. Primero, como he dicho, voy a empezar desde lo más básico, hablando de qué es la inteligencia artificial y describiendo conceptos para que hablemos todos de lo mismo. En segundo lugar, voy a hablar un poco de por qué para nosotros los juristas es importante entender qué es la inteligencia artificial y voy a hablar mucho de impacto y de retos y de dilemas que surgen como consecuencia de la inteligencia artificial. Cuando acabe, creo que os voy a dejar con más preguntas que con respuesta, pero porque yo no tengo las respuestas y creo que lo que tenemos que hacer es todos juntos intentar solucionar estos dilemas porque los próximos años son años de construcción de marco jurídico y construcción de instituciones y ya veréis que demás cosas. Sectores afectados. Vamos a hablar de a quién está afectando la IA, los retos, los componentes de la inteligencia artificial. Es muy importante para legislar bien comprender esos ingredientes de la inteligencia artificial. Y luego pues llegaré a unas conclusiones. Mi objetivo, que entendáis un poquito más sobre inteligencia artificial, que entendáis un poquito más de por qué nos importa tanto a nosotros, las profesiones jurídicas, el comprenderla, por qué afecta la inteligencia o puede afectar al Estado de Derecho, a nuestros derechos, a las administraciones públicas, a los ciudadanos en esencia, ¿no? Y en qué estado está el desarrollo de esta tecnología, haciendo referencia especial a casos que han afectado, tienen que ver con administraciones públicas. Antes de nada, quería deciros que hay un libro, me vais a permitir que haga un poquito de publicidad, que he dirigido junto con un catedrático de aquí, de España, que se llama Juan Pavón. Él es catedrático de inteligencia artificial. Yo le persuadí y le dije, mira, Juan, yo no consigo entender, esto hace 3 años, ¿no? ¿Qué es esto de la inteligencia artificial? ¿Me lo puedes explicar? Y él me dijo, ¿por qué no hacemos algo juntos? Y juntos nos pusimos a hacer este libro, que nos lo publicó Wolters Kluwer. Al final han colaborado otros 8 autores y lo que hemos hecho es analizar qué es, pero no solo qué es, sino cómo afecta, por ejemplo, al ámbito del derecho laboral, del derecho tributario, del derecho de la competencia, del derecho, al ámbito judicial, a la ciberseguridad. Y de verdad afecta a todos estos ámbitos, ¿vale? Hoy no me va a dar tiempo a hablar más que de una pequeña parte de lo que en el libro se analiza. El libro tiene un problema para algunos, que es que está en inglés, pero es que, bueno, nos pidieron que fuera así y no se ha traducido aún al español. Y ya comencemos. Vamos a hablar de qué es esto de la inteligencia artificial. Bueno, pues lo que primero que quiero deciros es que está súper de moda. Y no hay día que uno abra un periódico o una revista y se encuentre frases de este tipo que son reales. Las he cogido de titulares de noticias publicadas en medios. 5 formas en las que la inteligencia artificial me ayuda a conseguir pareja. O la inteligencia artificial predecirá cuándo nos vamos a morir. O cuidado, Amazon nos escucha a través de Alexa, ¿no? O la inteligencia leerá nuestro pensamiento. O la inteligencia artificial sustituirá a jueces, abogados, médicos y muchos otros profesionales. Bueno, titulares todos bastante llamativos, verdad, mentira. Bueno, pues casi todos tienen mucho de verdad.
La inteligencia artificial, en efecto, ya lee nuestro pensamiento. Hay en Estados Unidos aparatos que se ponen así, me miran y saben leer la palabra que estoy pensando. En el momento en que sepan leer frases enteras, sabrán leer mi pensamiento. ¿Sustituirá jueces, abogados, médicos? Sí, los va a sustituir, seguro, porque si no seríamos tontos. Hacemos mucho trabajo que lo hacemos mal, que nos aburre, que no somos capaces de hacerlo porque la máquina es mucho más capaz que nosotros en muchas cosas. Por ejemplo, cálculos enormes o análisis de documentos donde nosotros al leer 5 páginas ya estamos agotados y la máquina, atención, no se agota. Trabaja 24 horas sobre 7, no tiene vacaciones y es capaz de procesar muchísima más información que nosotros y de extraer conclusiones, perfiles, ideas que nosotros no seríamos capaces de ver. ¿Amazon nos escucha? Sí, Amazon nos escucha como nos escucha mucha tecnología, porque nosotros nos dejamos escuchar, es decir, estamos dejando trazos de información en todos sitios. La inteligencia artificial predice muchísimas cosas ya, por eso mismo que he dicho antes, es capaz de analizar muchos datos y de decirnos mucho sobre lo que está analizando. Vamos a seguir. En resumen, la IA está de moda, pero también se escuchan muchas tonterías. Hace solo un par de semanas leía una noticia en un medio legal que decía algo así como, buscarla, ya veréis cómo la encontráis. La inteligencia artificial ya es utilizada en más de 96 despachos de abogados de Colombia. Y a mí la noticia me sorprendió mucho porque en España hay muy pocos despachos que la están usando de verdad. Entonces dije, bueno, pues vamos a leer esta noticia, qué impresión lo que está pasando en Colombia. Y bueno, creo que lo que había aquí es que, como hay mucha confusión, la periodista había confundido el concepto de pertenencia a una asociación de Legal Tech con el concepto de utilizar inteligencia artificial. La verdad es que poco tienen que ver los conceptos, no sé con quién hablaría, pero esto es lo que la periodista había escrito. Y os digo esto porque cuando leáis sobre inteligencia artificial, creo que hay que tener un especial espíritu crítico y leer de verdad y cuestionarse lo que veis y buscar información porque hay mucha fake news. Seguimos. ¿Qué es la inteligencia artificial? Bueno, pues cuando empecé a investigar sobre el tema, lo que vi es que era de todo. Porque la inteligencia artificial son esos robots con forma de robots que se mueven y dicen cosas. Pero también lo es una prótesis robotizada que ayuda a una persona sin pierna a andar. Como también lo es un chip que me colocan y que es capaz de soltar determinada cantidad de medicinas a la hora necesaria para curar mi enfermedad, como lo es el software que hace que cuando yo hago una foto y tengo mala cara, me quite las ojeras y me ponga bien bella, como lo es el software que está detrás de los coches autónomos y que hace que puedan conducir sin conductor. Es decir, la inteligencia artificial es un paraguas de tecnologías muy variadas. ¿Qué tienen en común esas tecnologías y por qué se les llama inteligencia artificial? Bueno, pues este nombre se lo puso un científico en una conferencia hace unos años. Es un nombre que por algunos se dice que no es muy apropiado porque realmente eso de artificial e inteligencia, cuando a lo mejor no es tan inteligente lo que hace, porque por ahora lo que hace la inteligencia artificial, pues a lo mejor no es tan inteligente, ¿no? La tecnología que tiene en común toda la tecnología que os he dicho, pues que emula funciones que realiza el cerebro humano. Algunas de estas tecnologías hacen una función y otras hacen varias de las funciones. Un objetivo, por ejemplo, de aquellos que están desarrollando robots para el cuidado de personas mayores, que aquí en España pues hay un proyecto de la Junta de Extremadura con la Universidad de Milán, en Barcelona hay otro proyecto ahora mismo que financia el Ayuntamiento de Barcelona para cuidar a gente mayor, pues son robots que hablan, que son capaces incluso, y esto a lo mejor os sorprenderá a alguno, de sentir las emociones. Es decir, se está trabajando para realmente alcanzar un concepto que ya os voy a avanzar, pero que lo voy a citar después, que es el de la inteligencia artificial general, que es hacer máquinas como seres humanos. No estamos ahí, pero esa es la ambición de algunos de los proyectos donde se está invirtiendo mucho dinero.
Ahora lo que hacen las herramientas que tenemos son emular una o más funciones. Lo que pasa es que en algunas de esas funciones la máquina es infinitamente mejor que nosotros. Como he dicho antes, funciones de cálculo, de comparación de información, de análisis y extracción de patrones. Son 3 ejemplos donde la inteligencia artificial supera con creces al ser humano. ¿En qué no nos ha superado la inteligencia artificial? Pues no nos supera por ahora en aspectos como la capacidad holística que tenemos nosotros de captar informaciones de todo tipo y relacionarlas. Eso la máquina no es capaz de hacerlo. El mundo de la empatía, de sentir al otro y de entenderlo y de ponerlo en su lugar, pero como os he dicho, se está trabajando el mundo de codificar las emociones y de hecho ya hay robots que son capaces de entender porque nuestro lenguaje facial dice muchas cosas y en todos los países el gesto del rictus de los labios hacia arriba es una sonrisa, como el de los labios hacia abajo es tristeza. Y ahí lo dejo. Os he puesto esta imagen que corresponde a una película que en inglés se titula The Imitation Game, que os recomiendo que veáis. Es una película que os va a hacer comprender mucho de lo que os estoy explicando y esta película cuenta la historia de Alan Turing, que es quien normalmente se dice que es el padre de la inteligencia artificial. En español la película se ha traducido como El código Enigma. Esta película, una de las cosas que vais a aprender de aquí, es que esto de la inteligencia artificial no es nuevo, ya existe desde los años 50. Alan Turing y su equipo trabajaron para descifrar el lenguaje encriptado que utilizaban Hitler y sus ejércitos para comunicarse. Y lo consiguieron. Y lo consiguieron con una cantidad impresionante de servidores. Cuando veáis la película veréis cómo eran las máquinas que tuvieron que utilizar. ¿Qué ha pasado desde los años 50? Han pasado muchas cosas. La inteligencia artificial ha tenido una vida ajetreada, con éxitos y fracasos, con épocas en las que todo el mundo quería meter dinero y otros en que no. Ahora estamos en una de las épocas de boom, donde sí que se están invirtiendo cantidades importantísimas por las grandes multinacionales, por los gobiernos, que todos tienen proyectos y planes estratégicos de inteligencia artificial y desean que sus países se conviertan en algo a este respecto. Pero desde entonces, lo más importante que ha pasado no es solo que hay desarrolladores haciendo código o algoritmo, sino también que los servidores, la capacidad de procesar la información ha crecido de una forma exponencial. Y es esa capacidad de procesar información la que ha permitido que la inteligencia artificial esté hoy donde está. Vamos a hablar ahora de tipologías, porque es importante tener claros los conceptos. La inteligencia artificial, veréis clasificaciones que son Strong AI y General AI o Weak AI. General AI es esa inteligencia que es capaz de hacer todo, que es como un hombre y que no existe todavía, pero que es un proyecto para el que invierten algunos. En concreto hay 2 proyectos a nivel mundial y ahí están, y a lo mejor un día en efecto existe esa persona o esa máquina que hace prácticamente todo lo que nosotros hacemos. Y la Weak AI sería el ejemplo de pues, un software que es capaz de analizar, imaginar los datos del tiempo de los últimos 10 años y extraer predicciones de lo que va a pasar en los próximos. Eso sería un Weak AI. Por lo que se alimenta, esa sería otra clasificación. Por lo que se alimenta tenemos lo que se llaman sistemas expertos que están basados en conocimiento. Yo soy una experta en fabricar cerveza y consigo explicarle a un desarrollador cómo son las reglas que yo utilizo para hacer la cerveza y él las convierte en código y crea una fábrica que se produce la cerveza sola. Esto existe, esto sería un sistema experto. Que es basadas en datos, son las soluciones que nos dan respuesta utilizando datos, machine learning. Por ejemplo, el ejemplo previo que di sobre el clima. Por su aspecto, corpórea y no corpórea, esos robots que tienen forma de ser humano o de perrito, no corpórea, pues lo que está en un ordenador y que me da unos resultados, pero que yo no veo que esté eso ahí, simplemente hay ahí una aplicación que está trabajando y me da resultados. Por cómo funciona inteligencia artificial supervisada y no supervisada. La supervisada es aquella en la que
el ser humano tiene un control y sabe por qué se han dado unos resultados. ¿Qué es la no supervisada? Es una inteligencia artificial que ella sola procesa hasta llegar a unos resultados que el ser humano no es capaz de explicar el por qué se han alcanzado. Por otra parte, dentro de las familias de tecnologías, me gustaría que os sonaran algunos de estos nombres, que no todos. Yo os confieso que todavía del todo no sé lo que significan realmente estas tecnologías, ¿no? Machine Learning sí, esta es una tecnología que está en nuestro sector. De hecho, os he puesto en color verde las que son más importantes para el mundo jurídico. El Machine Learning ahora mismo y el procesamiento del lenguaje natural. Quizá debería haber puesto el Deep Learning, pero no hay tantas soluciones de este tipo. Reinforcement Learning, robótica, que serían los robots estos que estábamos diciendo, o la máquina que ayuda a la persona mayor, la visión por computadora, los sistemas colaborativos, el crowdsourcing y computación humana. Bueno, estos los he sacado de una clasificación de un informe interesantísimo del Parlamento británico. Podéis ver mucho tipo de clasificaciones. Yo os he cogido esta, pero he bajado un nivel más cuando hablo de Machine Learning. ¿Por qué? Porque es de la que más nos interesa a nosotros. Os he puesto aquí las 4 clasificaciones más importantes, así como un artículo publicado por el organismo español que promueve el tema de los datos abiertos, donde se explica cuál es la diferencia entre estos 4 tipos de inteligencia artificial. Por otra parte, la inteligencia artificial se está aplicando en todo tipo de sectores. Salud, justicia, industria, tecnología, turismo, defensa, ocio, comercio, todos los sectores y más que habrá, porque yo aquí os he puesto por los que yo veo más soluciones típicamente. Pero la inteligencia artificial pienso que se acabará aplicando en todo lo posible, porque tiene lógica que así sea. Aquí hay un vídeo que no lo voy a proyectar, os he dejado el link porque esta presentación entiendo que os la vamos a entregar, que me gustaría que vierais. Es un vídeo que impresiona un poco y que me gusta ponerlo como ilustración de cómo la inteligencia artificial puede solucionar muchos retos y a la vez aportar muchos problemas o muchos conflictos éticos. En este caso, este vídeo hecho por una televisión alemana en China muestra un ejemplo piloto de colegio que se ha robotizado, donde se ha introducido la inteligencia artificial en varios de los momentos donde el alumno entra al colegio, cuando come, cuando está en clase, y ya veréis los dilemas éticos que genera. Por un lado, es capaz la inteligencia artificial de pues controlar cuando el alumno está atendiendo y cuando no, y por tanto, pues a lo mejor podría ser utilizado en positivo para detectar si ese alumno puede tener algún problema temporalmente y hay que ayudarle psicológicamente. También cómo come el alumno, qué es lo que come, porque la comida también es controlada por el robot, o si llega tarde ya no puede entrar y controla también la libertad de movimiento del alumno o la no libertad en este caso. En resumen, que a través de esta tecnología se pueden obtener cosas maravillosas y cosas peligrosas. Hablaremos más adelante de ello otra vez. Quería hablaros de los ingredientes, porque la inteligencia artificial, para, vamos a decir, entender los retos que supone, debemos entender de qué está hecha. Y está hecha de datos, datasets, conjuntos de datos, y está hecha de algoritmos, procesos, y está hecha de hardware. Os hablaba de esos servidores que usó Alan Turing, de esas máquinas que tienen que coger esos datos y esos algoritmos y realizar determinadas funciones o actividades con ellas. Y la inteligencia artificial, por supuesto, hay un ingrediente muy importante en ella, que son las personas. Toda esa suma de bolitas que he puesto aquí nos dan esa gran bola que es la inteligencia artificial. Y en función del uso que se le puede dar a la inteligencia artificial, pues estos ingredientes los mezclo bien y me puede salir esta magnífica tarta o torta de chocolate que tenemos aquí, o me puede salir esta bizcocho aplastado que no ha crecido bien porque la levadura no la pusimos bien. Y la inteligencia artificial es igual que estos bizcochos. Puede ser una extraordinaria tarta de chocolate que solucione un problema que la humanidad
no ha sido capaz de solucionar o puede ser un bizcocho que haga mucho, mucho daño a quien se lo come. Pues bien, hablemos ahora de estos ingredientes, uno a uno. El algoritmo. ¿Qué es un algoritmo? Un algoritmo, os he puesto aquí dos definiciones, que yo creo que nosotros como juristas las entendemos bien. Una secuencia de pasos lógicos que permiten solucionar un problema. Esto es un algoritmo. Es igual que cuando nosotros en derecho queremos hacer una ley. Hacemos unos pasos lógicos para acabar haciendo la ley. Pues nos reunimos unos, hacemos una plantilla o un proyecto, ese proyecto pasa a otras personas, lo revisan otras, pasa al Parlamento, se vota, se aprueba y es la ley. Pues lo mismo hace el algoritmo. ¿Pero con qué? Pues con datos y dándole unas instrucciones que son las que nos parecen lógicas para solucionar ese problema. Puede definirse también como un conjunto ordenado de operaciones sistemáticas que permiten hacer un cálculo y hallar la solución de un tipo de problemas. Los algoritmos funcionan con ceros y con unos, a diferencia de cómo funcionamos nosotros los juristas, que funcionamos con el abecedario, ¿verdad? Y uniendo semánticamente palabras. En el caso de los informáticos, funcionan con los ceros y con los unos, con otro lenguaje, pero al final hacen algo muy parecido a nosotros. La inteligencia artificial pasa por fases y eso también es importante porque los retos que la inteligencia artificial, vamos a decir, supone para la administración pública, hay que tenerlos en cuenta en estas 4 fases. No vale con que nos demos cuenta de que la inteligencia artificial ya está hecha y estamos en la fase de utilización y nos damos cuenta de que no está bien diseñada. Por eso hay que hablar aquí de un término que ya se usa en el ámbito de la protección de datos, que es la privacidad por diseño. ¿Os suena el término? Pues en el caso de la inteligencia artificial hay que empezar a hablar de inteligencia artificial por diseño, porque nosotros los juristas debemos estar en el diseño, en el proceso de diseño de la inteligencia artificial desde el inicio, sentados muy cerca de esos informáticos que van a crear las instrucciones, que van a coger los datos y que van a buscar cómo solucionar un reto. Un reto de la administración, como pueda ser definir quién cobra o no cobra un subsidio, como definir quién o no debe recibir un permiso de trabajo o quién o no debe recibir una sanción administrativa o quién o no debe ingresar en la cárcel. Esto ya se está haciendo y, como digo, es importante que nosotros los juristas estemos ahí desde el diseño, cuando se está desarrollando, cuando se hacen las pruebas o test de ese algoritmo y de esa solución y cuando se está utilizando, vigilando que siempre se utiliza conforme a los principios que hayamos definido como necesarios para que nuestra inteligencia artificial sea legal y sea respetuosa con los derechos constitucionales, fundamentales, etc. Los sujetos. ¿Os acordáis que dentro de los ingredientes señalé que un sujeto, un aspecto importante, un ingrediente importante de nuestra tarta de chocolate eran las personas, los sujetos? ¿Qué sujetos? Pues bien, en primer lugar, aquellos que proporcionan los datos, los que trabajaron los datos. A estos se les llaman científicos de datos. ¿De dónde vienen estos datos? ¿Quién los ha trabajado? ¿Qué criterios se han utilizado para almacenar esos datos? Los datos tienen que ser legítimos, estar bien trabajados, ser accesibles, ser correctos. Segundo, ¿quiénes desarrollan la inteligencia artificial? ¿Quiénes son los informáticos que están programando? Pero luego, además, debería haber validación, es decir, estos datos y estos algoritmos solucionan de forma válida el reto que teníamos y son legítimos los resultados y no estaremos discriminando. Introduzco un nuevo concepto básico, el sesgo y la discriminación, uno de los problemas principales que estamos encontrando en las soluciones de inteligencia artificial que se aplican. Y es que al usarse datos y al crearse algoritmos, es posible que los seres humanos, que somos todo menos perfectos, no nos demos cuenta de que esos datos vienen ya con un sesgo o que esos algoritmos que diseñamos tienen sesgo, porque nosotros como seres humanos somos un conjunto de sesgos, un conjunto de, ¿cómo lo llamaríamos? Prejuicios, creencias, conocimientos que nos hacen tomar decisiones de una u otra forma. Muchas veces, inconscientemente, esos sesgos están
ahí y no nos damos ni cuenta. Y luego, por último, ¿quiénes son las personas que utilizan la inteligencia artificial? Y tengo una frase que se basa en una de un gran filósofo español, que fue Ortega y Gasset, y que decía, detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Bueno, pues yo tengo la frase que es, y detrás de una inteligencia artificial debería haber grandes mujeres y hombres. Pero ¿quién está realmente detrás de los desarrollos más importantes de la inteligencia artificial? Pues mirad, está mucho dinero. Están esencialmente países como Estados Unidos y China, y también otros como Corea, Canadá, Japón, etcétera. Pero China y Estados Unidos lideran la carrera de la inteligencia artificial. Y os preguntaréis, ¿y de estos dos países, quién es el que invierte más en soluciones de inteligencia artificial para la defensa o la guerra y para la empresa y el negocio? Y seguramente muchos me vais a decir, seguro que el de la empresa es Estados Unidos y el de defensa y guerra, China. Pues os digo que aquellos que hayáis dado esta respuesta no es la correcta, es al revés. Os aconsejo que entréis en la página web de DARPA. DARPA es el proyecto, o vamos a llamarlo la iniciativa, donde los Estados Unidos publican sus proyectos de inteligencia artificial para la defensa, y ahí veréis los proyectos que se están haciendo. Este dato le sorprende a mucha gente. Estos dos cuadros que tenéis delante, uno muestra el número de compañías dedicadas a la inteligencia artificial y veis los datos, primero Estados Unidos y después la Unión Europea y después China. En el caso de los papeles, papers, quiero decir publicaciones, ya veis el crecimiento exponencial que está produciéndose en este ámbito. Si cogiéramos los datos de patentes, pasaría lo mismo. El crecimiento de patentes registradas relacionadas con la inteligencia artificial también ha crecido de forma exponencial en los últimos años. Y los que están invirtiendo pues son esencialmente grandes multinacionales, Google, Microsoft, Amazon, Facebook, Alibaba en China y otras. Y esta investigación se realiza sobre todo, y esto es muy interesante, en equipos multinacionales y multidisciplinares, lo cual trae consigo nuevos retos desde el punto de vista jurídico. ¿Y problemas que esto plantea, todo lo que os acabo de contar? Pues bien, si ya hay una gran brecha en muchos aspectos de la economía y de la sociedad entre los países ricos y los otros países, pues la inteligencia artificial creo que va a venir a agudizar esta brecha aún más. Os cuento un caso interesante que tiene relación con todo esto que acabamos de estar hablando sobre quién desarrolla la inteligencia artificial y problemas que ya están ocurriendo. En el año, entre abril y mayo de 2018, 3.100 empleados, esto ha salido publicado, no es una noticia que tengo yo por información confidencial, de la compañía Google, remitieron una carta al máximo responsable diciendo que la compañía debía abandonar un proyecto llamado Maven, que había contratado el Ministerio de Defensa. Este proyecto no ha trascendido exactamente qué es lo que iba a hacer, pero posiblemente algo relacionado con arma letal o similar. La compañía dejó el proyecto. Como os digo, a mí que me sorprendió cuando leí esta noticia, pues pensé, Dios mío, qué peligro. Estamos en manos de los trabajadores de una gran empresa que han sido valientes, se han unido a sus sindicatos y han impedido que algo que debe ser malísimo pase. Porque si no, 3.100 empleados no se unen para hacer esto contra su propia empresa que les da de comer. Esto me preocupó enormemente y me sigue preocupando. Gracias a Dios, ahora ya estamos en el momento en el que tenemos al menos un proyecto de borrador, o sea, un borrador de reglamento de la inteligencia artificial aquí en Europa, que creo que va a servir como inspiración, como pasó con la protección de datos, a muchos otros gobiernos. Otro reto que genera la inteligencia artificial es este del empleo y el desempleo. Ha habido bastantes estudios, unos 6 o así, que yo haya visto y estudiado, donde se habla del impacto que la IA, la inteligencia artificial, va a tener en el mundo del empleo. Y ha habido muchos vídeos y muchos titulares. Todos los médicos perderán su empleo y todos los abogados y los jueces y todos perderemos el empleo. Bueno,
hay lo mismo que os he dicho al principio, espíritu crítico, pero hay que leerse los informes. De todos estos informes destacaría uno. En este informe, este además es de los más recientes, puede ser que tenga 1 año y medio o así. Salió la noticia, también la leí en un periódico, y entonces este informe lo que tenía de interesante es que había analizado no proyecciones que pueden ser pues más o menos inventadas de cómo puede afectar a diferentes sectores económicos en el empleo, la inteligencia artificial. Entonces unas proyecciones son súper positivas porque no va a afectar nada, y otras son súper negativas y al final hacen una media y te sale un dato que dices, ¿y de dónde ha salido esto? ¿No? Por ejemplo, esto me ha pasado con los informes de McKinsey y con algunos otros, que los escenarios y las conclusiones, las conclusiones que te dan son que puede haber 2 escenarios, uno que casi no afecta y otro que afecta muchísimo. Entonces dices, bueno, pues es que esto ya lo sabía, pero es que lo que quiero es un dato concreto. Bueno, pues hay un dato concreto que es un estudio que lo que dice, lo que ha hecho ha sido comparar los datos de las patentes que se registran relacionadas con inteligencia artificial y las funciones que hacen esas patentes que se han registrado con los perfiles de puestos de trabajo de la base principal de Estados Unidos de empleo. Y al comparar esas ofertas de empleo y sus funciones con las funciones que hace la patente, las han cruzado. Y de ahí lo que han extraído es que alrededor de un 16% de los profesionales estadounidenses pueden llegar a perder su empleo en los próximos años debido a la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque una máquina hará su trabajo. Aquí en España está pasando. Durante la pandemia, pues muchas empresas han aprovechado para adquirir tecnología que realizara el trabajo de sus empleados que no podían acudir por estar enfermos o porque nos impedía el gobierno salir de casa. Estas personas claramente ya no volverán a sus empresas. No es que haya sido un montón de empresas, pero ha habido casos que han salido pues, en los medios de comunicación. Y cuanto más desarrollada esté la inteligencia artificial y, vamos a decir, más abaratada su producción, más pasará esto. Estamos viviendo ese proceso de revolución que en unos años lo que traerá es que una gran parte de la población no tendrá empleo. Ante esa situación, ¿qué se sugiere? Bueno, pues hay algunos expertos que hablan de, no lo habréis oído ya, la renta mínima, de la necesidad de destinar un dinero por parte de quién, pues no se sabe, y ahí entra el derecho fiscal. Igual hay que revisar el sistema fiscal para crear nuevos tipos de impuestos que caigan, graven a los titulares de la inteligencia artificial que quita esos empleos, o a los que utilizan la inteligencia artificial y quitan empleos, o bien a simplemente grandes fortunas, de forma que personas que no tienen posibilidad ya de reciclarse porque han perdido sus puestos y no tienen, pues ya por edad o por capacidad, pues que se les permita al menos tener lo justo para vivir. Ahí dejo las ideas. Estas ideas hay artículos sobre ellas, este concepto de la renta mínima, y que sobre todo se ha hablado en Estados Unidos por Elon Musk, yo creo que Bill Gates también ha hablado de este concepto, y bueno, ahí se queda como cultura general sobre la inteligencia artificial. Vamos a hablar ahora de black box, caja negra. Como se usa mucho el término en inglés, lo he puesto como se usa. Desgraciadamente para nosotros este mundo es un mundo muy anglosajón, el de la inteligencia artificial, y nos toca aprender a hablar un poco de inglés. Y voy a hablaros de varios casos que pues, han sido muy, muy relevantes y que son los que han empezado a centrar el debate en lo que ahora mismo está más centrado, que es este tema de los sesgos discriminatorios y la caja negra y sus consecuencias. El caso Loomis contra Wisconsin, un ciudadano de Wisconsin que había sido detenido en varias ocasiones, es detenido ebrio por la policía, ingresado en prisión, y la juez que tiene que dictaminar sobre, el tribunal que tiene que dictaminar, perdón, sobre si esta persona permanece en prisión preventiva o es liberada, utiliza un software para apoyarse en la toma de decisión. Y digo apoyarse porque fue clave en este caso cuando el abogado recurrió la decisión le dejaron en la cárcel, perdón, y el abogado recurrió la decisión solicitando el acceso
al algoritmo, es decir, al algoritmo de ese software que se llamaba Compass, porque pues quería conocer qué criterios había utilizado para decidir dejar a su cliente en la cárcel. Se le denegó el acceso al algoritmo al abogado o al ciudadano que pidió, ¿no? que recurrió. ¿Por qué? Bueno, pues se dijo que en este caso la juez o los jueces solo se habían apoyado y no era la inteligencia artificial, la aplicación en la que había tomado la decisión sobre si se quedaba en prisión o quedaba en libertad. Por tanto, era una herramienta de apoyo y no una resolución automatizada, ¿no? Una solución automatizada. Esto es importante porque hay una gran diferencia. Una cosa es que un funcionario público o un juez se apoye en una herramienta para tomar una decisión más inteligente, más fundada, y otra distinta es dejar en manos de la máquina la toma de decisión de aspectos, sobre todo cuando estos aspectos puedan tener que ver con limitación de derechos fundamentales del ciudadano. Además, en este caso fue importante que se consideró que es que no se tenía derecho a acceder al algoritmo porque este algoritmo era de una empresa privada. Es decir, este órgano judicial estaba utilizando un software desarrollado por una empresa privada. Y aquí surge otro de los temas o dilemas que la Administración tiene que plantearse, y es el siguiente. ¿Quiere la Administración o debe o puede la Administración utilizar herramientas de terceros con algoritmos que pueden ser o son secreto empresarial o no? Yo dejo ahí la pregunta. Yo tengo una opinión al respecto y es que yo creo que la Administración pública pues no debería usar algoritmos que no fueran transparentes, salvo que se cree un mecanismo de control neutral, ajeno a las instituciones y que se dedique a revisar que esos algoritmos están perfectos. Porque si no, yo creo que el ciudadano está en una situación de indefensión. Así es como yo lo veo y ya me preguntaréis al final y hablaremos sobre este tema que me parece muy importante. Más casos que se han planteado relacionados con sesgos, pues por ejemplo, en el Reino Unido, ahí os he puesto la noticia porque mucha más información no he encontrado, pero en este caso se produjo también el gobierno, el organismo encargado de otorgar permisos, no, el estatus de refugiado político, no, perdón, el visado de inmigración, también estaba utilizando un software que una ONG, y ahí voy a introducir un elemento interesante, que una ONG detectó que también podrían tener sesgo y también dejó de utilizarlo. En este caso, yo creo que esto no se llegó a judicializar porque no he encontrado información, pero lo que es interesante aquí es que fue una ONG, como ha pasado en casi todos los casos que os voy a relatar hoy, la que tuvo que actuar defendiendo los derechos del ciudadano. Es decir, que está teniendo que ser un activismo de ciudadanos, unas fundaciones y asociaciones que han estructurado pues, en el Reino Unido, en Alemania, en Estados Unidos, personas obviamente formadas en esta materia, muchos de ellos informáticos, expertos en ética, filósofos y abogados, para defender nuestros derechos. Un caso que no es del sector público, pero lo he puesto porque es muy interesante pensar que hasta pasa en las mejores familias, es este de Amazon. Amazon, en su búsqueda por justamente crear un proceso de selección de sus empleados pues mejor y más profesionalizado, desarrolla una herramienta con la finalidad de analizar en profundidad las candidaturas. Y resultó que, imaginaros, que se descubrió también que había sesgo, porque lo que pasaba, y esto tiene que ver con, acordaros de los ingredientes de la tarta, que los datos que se estaban utilizando por parte de la máquina desarrollada para hacer estas selecciones eran datos históricos, y Amazon históricamente había sido una empresa dirigida por hombres, sobre todo, que eran los que estudiaban carreras técnicas,
y por tanto parece que los hombres eran mejores que las mujeres. Entonces, sin darse cuenta y seguramente sin ninguna mala intención, quien desarrolló esto detectó un patrón, y es que los hombres, hay más hombres que mujeres, y por tanto se favorecía a los hombres a la hora de seleccionar. Cuando Amazon se dio cuenta de esto, pues quitó la máquina de en medio, dejó de utilizarla y ya está. Pero mientras tanto hubo discriminación, algo que está prohibido por ley, como todos sabemos, ¿no? Otro caso muy, muy interesante, de este sí ha habido juicio, está la sentencia, afecta a los Países Bajos, a Holanda. En Holanda se había desarrollado un algoritmo por parte del organismo que podía llamarse Seguridad Social o Ministerio de Seguridad Social, y ese algoritmo, vamos a decir, lo ponía el gobierno holandés en manos de los ayuntamientos de Holanda que quisieran, para ayudarles a identificar aquellas personas que cumplían los requisitos para recibir una ayuda por parte del ayuntamiento, ¿no? Subsidios. Resulta que de nuevo fue una ONG la que detectó que determinadas personas que parecían reunir los requisitos necesarios para recibir esta ayuda no la estaban recibiendo, y de nuevo pidieron acceso al algoritmo, se les denegó por parte del ministerio y tuvieron que recurrir a los tribunales. Y el Tribunal de La Haya detectó que, vetó el uso del algoritmo, y se detectó que en efecto este algoritmo tenía sesgo discriminatorio y estaba, como pone aquí en el titular, estigmatizando justamente a la gente que más ayuda necesitaba. De nuevo, el problema no es la máquina, el problema es quien ha alimentado la máquina y quien ha creado el algoritmo. Veripol es una herramienta de la policía española para prevenir el fraude en denuncias falsas. Esta herramienta, os he dejado aquí el link para que leáis más sobre ella. También hay, si alguien está más en el ámbito académico, hay publicado un par de artículos. Este es un policía español que se llama Miguel Camacho, y él es matemático, además de policía, estuvo en Estados Unidos. Yo creo que ahí fue cuando él empezó a ver el interés que la inteligencia artificial podía tener, por ejemplo, en este caso, para la investigación y la prevención del fraude. Y él, junto a su hermano y a algunos amigos, son los que han desarrollado esta herramienta, que lo que hace es detectar, en el caso, sobre todo aquí de los móviles, hay gente que tiene un seguro y que lo que hace es ir a la policía y denunciar un robo que no ha tenido lugar para conseguir un móvil nuevo. Entonces, lo que han conseguido con esta herramienta, que es muy parecida a la herramienta esta que os he citado del caso Loomis, ¿no? Son herramientas que son cuestionarios de preguntas y que se van contestando, y en función de esa información de los cuestionarios y una serie de datos adicionales sobre el perfil, en este caso del denunciante, en el otro de la persona que está en prisión preventiva, te da unos resultados. Según dicen ellos, pues aquí han pasado de que antes prácticamente detectaban, ahora no me acuerdo del dato exacto, pero creo que era de cada 10 denuncias falsas, solo detectaban una, a que ahora detectan 9 de cada 10 como falsas, correctamente, ¿no? Y es de nuevo una herramienta de apoyo a la investigación. Por otra parte, quiero hablaros de un problema que surge, y es el choque de valores que se produce entre la inteligencia artificial con otros derechos, ¿no? O sea, por un lado, esta tecnología tan potente es capaz de mirarlo todo y analizarlo y extraer conclusiones, y por otro, claro, tenemos unos derechos que son este derecho a la intimidad y el derecho a la protección de datos personales, y que pueden a veces colisionar, como colisionan el secreto empresarial, como ya he señalado, o puede colisionar la seguridad de las personas, como ya he señalado, ¿no? Entonces, aquí os he puesto un par de casos que son interesantes y que aquí en Europa, en teoría, bueno, en Londres sí, porque claro, Londres ha salido de la Unión Europea, con lo cual allí sí podrán ponerlo, pero en Europa no, porque ya os contaré que el reglamento europeo justamente ha prohibido para Europa este tipo de tecnologías, ¿no? Entonces, en esta plaza que veis aquí, un propietario de inmuebles decidió que quería entender mejor qué tipo de gente pasaba por allí
para poderles vender mejor, porque claro, si nos miran la cara o no sé qué nos ven en la cara, pues deben de saber más sobre nosotros. Y también por temas de seguridad lo hacían, ¿vale? Las razones que alegó el propietario de la inmobiliaria de King Cross fue justamente estos dos, ¿no? No, yo sí he puesto las cámaras de reconocimiento facial y de análisis para garantizar la seguridad y para ofrecer mejor experiencia de usuario. El caso es que esta empresa pues, había decidido analizar las caras de todos los transeúntes y extraer conclusiones. Pues bien, este tipo de tecnología ahora en Europa ya va a estar prohibida. Por otro lado, os he puesto aquí una cosa muy interesante que saca a colación otro reto que se produce y es el reto de la seguridad de los jueces, ¿vale? Que podría haber sido la seguridad de los funcionarios públicos o la seguridad de X. Os explico este tema. En el año 2019 en Francia se ha prohibido que haya empresas que analicen las sentencias y pongan los nombres y los apellidos de los jueces. Aquí en España tenemos varias soluciones de este tipo, que lo que hacen es que se cogen las resoluciones judiciales y se analizan y se extraen de ellas pues, conclusiones sobre pues, las posibilidades, por ejemplo, que uno tiene de que un juez dicte en un tipo de asunto de una forma o de otra, o que un abogado que te toca en la contraparte gane o pierda, porque lo que se hace es que se mira el histórico y en España las sentencias judiciales están disociadas, pero solamente de las partes. O sea, las partes no aparecen, no aparece el demandante, el demandado, pero sí aparecen los jueces y sí aparecen los abogados. Y entonces lo que se hace es analizar todos esos resultados y, claro, puedes extraer patrones de cómo un juez decide en un asunto de tal tipo, porque te lo está diciendo la información que hay ahí. ¿Qué pasa? Que a los jueces pues no les gusta, y tiene su lógica, que analicen cómo dictan sentencia, porque piensan que se puede, en cierta forma, cercenar su libertad de decidir. Y por otro lado, puede ser que corran riesgo, porque claro, se sabe ya que si te toca un juez en este tipo de caso, va a ir en contra tuyo. Resumen, que ellos ya lucharon para que por ley en Francia esto no sea posible. En España, como os digo, sí es posible y en otros muchos países también. Más casos de uso de interés, pues mirad, en España, en Valencia, junto con la Universidad Politécnica, el gobierno de la Generalitat Valenciano ha desarrollado una herramienta que originalmente se llamó Satan, yo no sé cómo le pusieron ese nombre, luego lo han cambiado y se llama Saler, Sistema de Alertas Tempranas Anticorrupción, y la herramienta lo que hace es analizar montones de documentación para detectar dónde hay corrupción, dónde no se han cumplido las leyes, dónde hay cosas que no cuadran, dónde hay contratos menores entregados siempre a las mismas personas, donde hay vínculos familiares y conflictos de interés, etc. Ahí os he dejado la noticia. Y aquí os dejo otra herramienta, porque no solo podemos prevenir la corrupción con la inteligencia artificial en la administración pública, algo que me parece absolutamente esencial, sino que además podemos hablar con el ciudadano y escuchar al ciudadano. Y esto lo están haciendo muy bien el gobierno de Nueva Zelanda, que ha creado a Sam, que es el político que no duerme y el político que todo lo escucha y que todo lo puede analizar porque está ahí todo el tiempo. Y podéis meteros, os he dejado aquí el link para verlo. Esto nos da ideas de cómo, por ejemplo, la inteligencia artificial podría apoyar la participación ciudadana. En España, otro ejemplo interesante es el chatbot de nuestra agencia tributaria. Nosotros en el 2019 creo que fue, o 2018, ahora no recuerdo bien, se transformó la forma de presentar el IVA por las grandes empresas y se estableció un sistema informatizado que se llama el CII, y era un sistema que debía tener cierta complejidad. Y entonces tuvo Hacienda que poner 300 personas o más a asistir las dudas de las empresas. Pero bueno, pasó por allí IBM, que tiene un software muy potente que se llama Watson, y con el apoyo de ellos han desarrollado lo que se llama un chatbot. Seguramente habéis hablado
oído hablar de un chatbot o asistente virtual, que también es un tipo de inteligencia artificial, una de esas tipologías que hay en el paraguas del que os hablé. Y entonces, bueno, pues con ellos han desarrollado esta herramienta, os podéis meter y probarla, tenéis ahí el link y ya está, os aparecerá esa señorita. Y bueno, lo interesante de esto es que de 300 personas que tenían dedicadas a contestar estas dudas, pues no sé si tienen 3 o 4 ahora, es decir, la reducción de empleados ha sido impresionante. También daros cuenta de lo que estaba hablando antes de desempleados y personas que trabajaban y que ya no trabajan porque lo hace una máquina de estas. Posiblemente para la agencia tributaria está mucho más ordenadas las respuestas, más seguridad jurídica, porque el hacer esto significa que se tienen que ordenar todas las preguntas y preparar las respuestas posibles. Y que sepáis que las respuestas que da este asistente virtual tienen validez jurídica. Es decir, que si me contesta esta señorita A, yo A lo puedo alegar luego si tengo un problema con la agencia tributaria. Vamos a hablar un poquito de más casos de uso de la IA en el Poder Judicial. Aquí podríamos clasificar en 3 grupos, ¿no? Las herramientas que hay. Entonces tenemos herramientas de evaluación de riesgos y prevención de la comisión de ilícitos. Ahí, por ejemplo, os puedo incluir de las que hemos visto ya hasta ahora, estaría la de bueno, no la he puesto todavía, estaría Biogen. Biogen es una herramienta que tiene el gobierno aquí, también el Ministerio del Interior, para casos de violencia de género y que, de nuevo, reuniendo informaciones sobre el histórico de denuncias, de maltrato de una mujer, más todo el perfil de esa persona, va a decir el nivel de riesgo que hay de que esa persona pues sufra realmente ya pues un delito, o sea, sea víctima de un delito ya de violencia de género, ¿no? En el caso de la prevención de comisión de ilícitos, os he hablado del caso de la herramienta del Gobierno de Valencia o la herramienta de la policía Veripol. Investigación de delitos, herramientas que, por ejemplo, en muchos países, en Colombia creo que se está haciendo, en España también, herramientas que lo que hacen es detectar, por ejemplo, dónde se producen delitos en la ciudad y a qué horas, con la finalidad de distribuir de forma más eficiente a los policías en sus turnos, ¿no? Si miramos a los datos históricos y la máquina es capaz de decirnos exactamente cómo debemos asignar las patrullas y a qué horas y en qué sitios, ¿no? También podríamos hacer políticas legislativas utilizando todo este tipo de informaciones, ¿no? Donde hay que montar una escuela de rehabilitación o donde hay que poner asistentes sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Y por otro lado, como ya he hablado, herramientas de trámite y apoyo en la adopción de decisiones judiciales. En resumen, para este campo relacionado con la justicia o la impartición de justicia y la investigación es muy útil. En la investigación de delitos se están usando herramientas de reconocimiento facial, por ejemplo, con una foto reconocer quién es la persona que, para los vídeos, para análisis de vídeos, todo esto, reconocimiento de voz también, análisis de imágenes, de documentos, chatbots, también para la elaboración y tomas de sentencias. Os he hablado ya de algunas, hay algunas más. Y, por ejemplo, es interesante las iniciativas que están teniendo lugar desde Argentina, donde hay un lab dirigido por Juan Corbalán, un fiscal, que está trabajando muchísimo y ya ha desarrollado varias herramientas que han ahorrado mucho trabajo en la gestión de procedimientos judiciales, todo el papeleo, no toman las decisiones, pero sí ahorran. Respecto al tema de los jueces robots, no quiero dejar de hacer alguna referencia. Se habla mucho de esa posibilidad de que un día pues, haya jueces que decidan en lugar de personas y me preguntaréis, ¿lo veis factible, María Jesús? Pues os diré, sí. Yo creo que para determinado tipo de conflictos, que es lo que decide un juez, ¿no? En un conflicto, ¿quién tiene razón? Puede ser que las máquinas sean incluso más interesantes que personas. Porque, como he dicho antes, las máquinas no se cansan, las máquinas pueden ser objetivas si están bien definidos los algoritmos y los datos que se les facilitan. Y, por tanto, para aquel tipo de conflictos, sobre todo donde no entran en litigio, en pugna, vamos a decir, temas jurídicos, yo creo que, y donde lo que se están discutiendo
viendo son temas objetivos, como pueda ser las reclamaciones de cantidad, por ejemplo, las deudas que le debe una persona a otra, pues yo pienso que este tipo de soluciones son las mejores, ¿no? O, por ejemplo, litigios contra la administración por la imposición de multas, ¿no? Cuando ahí, al final, si uno tiene el documento que prueba que ha hecho y lo ha hecho, pues no debería a lo mejor tener la multa, ¿no? O en el caso de las reclamaciones de cantidad, os cuento porque os he puesto aquí 3 casos. Si buscáis en internet este tema de jueces robots, vais a encontrar 3 tipos de noticias referidas a China. Vais a encontrar 2 referidas a China y a Estonia. Bueno, lo de China yo no lo he podido comprobar, porque claro, el gobierno chino la información nos la da como nos la da. Entonces, estas son unas noticias de unos medios que yo no sé ni quiénes son, que ahí dicen que el gobierno de China sí tiene una serie de soluciones de jueces robots para reclamaciones de cantidad y algunos tipos de juicios menores. Yo no lo he podido comprobar y, por tanto, puedo pasaros la noticia, pero es todo lo que puedo pasar. Respecto a Estonia, también hay algunos proyectos, pero también a mí me da la sensación cuando leo la noticia que se publicó en una revista muy conocida que se llama Wired, que parece más un tema de propaganda que de realidad. Parece que sí están trabajando en un proyecto de solución de conflictos de menos de $6.000 para que se hagan a través de jueces robots. Donde sí que hay un caso real es en Holanda, que ahí sí hay un artículo académico donde explican muy bien este procedimiento que tiene el gobierno holandés desde hace ya bastantes años y que está adoptando decisiones de forma automatizada en casos de reclamación de cantidad, si bien es un juez el que al final revisa la decisión adoptada por la máquina y la acepta, y la usa, ¿no? O no la usa. Y en el 100% de los casos el juez está dictando como la máquina. Por tanto, es una máquina muy útil y quizá demuestra que a lo mejor no es tan necesario en este caso el que sean jueces quienes dicten sentencia. Más información, bueno, aquí os dejo algunas herramientas más. Aquí os dejo una cosa muy interesante, también hay artículo publicado sobre ello, un software, por ejemplo, de inteligencia artificial que es capaz de, mirándote la cara y analizando los microgestos, saber si un testigo está o no mintiendo. Esto ya existe. Entonces ahí lo dejo, se podría utilizar o no por nuestros juzgados, pues hombre, no estaría mal, quizá, ¿no? Ahí sí que evitaríamos que muchos mentirosos perturbaran la justicia, ¿no? O hicieran que la justicia no fuera justa. Y vamos a hablar ya, y no sé cuánto tiempo me queda, porque quizá me estoy pasando un poco, ¿no? ¿No voy bien? Venga, pues entonces sigo. Nos quedan, yo creo que unos 10 minutos más. ¿Me vais a dejar que voy a beber un traguito de agua? Que estoy ya un poco, ya casi como que no me queda ya saliva. Vamos allá. Bueno, entonces vamos a hablar ya de qué puede servir la inteligencia artificial a las administraciones públicas. Pues ya habéis visto un poco, porque lo que he querido contaros son más la parte del chascarrillo, el anecdotario, la historia. Ahora lo que vamos a hacer es ya poner un poco de orden. Ya sabemos un poco que hay mucha burbuja, que tenemos que tener cuidado, pero realmente esto sí nos puede ayudar. ¿Para qué? Pues mirad, para desarrollar nuevos y mejores servicios. Servicios que la Administración hasta ahora no ha podido dar porque no era capaz de gestionar todos esos datos, no tenía esa capacidad de análisis, de extracción de patrones, pero ahora la tiene. Entonces, se podrían mejorar muchas cosas relativas, por ejemplo, a la prevención de delitos, a la corrupción, etc. Segundo, mejora de procesos. Tercero, mejora en la gestión financiera, de comunicación, etc. Y por último, de automatización de tareas aburridísimas y que no aporta nada que el ser humano las haga. Estos son 4 de los aspectos donde claramente la inteligencia artificial puede apoyar a la administración. Pero la incorporación de la inteligencia artificial a la administración requiere de planificación. ¿Por qué? Pues porque es compleja, porque ya hemos visto algunos de los retos que conlleva. Hemos visto retos de quién es el titular de esa inteligencia artificial, quién es el que aporta los datos, quién está controlándola. Es decir, esto no es que cojo un software para hacer textos y ya está. No, es que estamos hablando de soluciones
que van o pueden afectar a derechos fundamentales. Entonces, necesitamos también esa estrategia porque estos proyectos requieren dinero, requieren personal, requieren control, verificación, etcétera. No son proyectos sencillos. Y esto es un poco lo que está impidiendo por ahora que en muchas administraciones públicas se incorporen soluciones que quizá ya deberían estar. Falta de tiempo, falta de recursos financieros, falta de personal capacitado, resistencia al cambio, escasez y dispersión de esfuerzos institucionales, individualismo y no cooperación, el marco jurídico que tampoco está muy preparado, los reinos de taifas, ¿no? Cada uno haciendo sus batallas sin pensar en el bien común, ¿no? O falta de ingredientes, de datos, de procedimientos, etcétera. Todo esto son retos que tenemos, pero bueno, se pueden superar. Y la estrategia, ¿cómo debería hacerse una estrategia de este tipo? Bueno, pues para mí lo primero es que la administración analice y piense dónde tiene cuellos de botella, dónde tiene problemas graves, problemas que muchas veces están generando en la ciudadanía desconfianza, desconcierto, quemazón, enfado. ¿Por qué no introducir soluciones que den confianza? Una vez que analicemos dónde están esos puntos, comprender y planificar dónde voy a poner el énfasis. No se pueden hacer proyectos megalómanos. Yo cuando oigo hablar de transformación digital de la justicia de X país, se me ponen los pelos de punta, porque eso es un imposible. Lo que hay que intentar es, vamos a transformar, por ejemplo, la resolución de conflictos en un país, o vamos a transformar la generación de empresas. Y ya mucho digo, porque cualquiera de estos proyectos son inmensos y con consecuencias de todo tipo. Pero transformar la justicia, es que es tan difícil. Pues bien, como digo, ir poco a poco, actuar y revisar y replanificar constantemente, porque esta tecnología va rápido, las necesidades de la ciudadanía cambian constantemente y retos como la pandemia nos van a ir interrumpiendo nuestro proyecto casi con toda seguridad. Por eso siempre aconsejo estrategia quick win. Vamos a hacer pequeños proyectos que sean rápidos, que sean relativamente fáciles y que no sean muy caros. Y construir poco a poco esa nueva administración inteligente que necesitamos. En todos estos proyectos necesitamos apoyos de las personas con el dinero, de las personas que van a ayudarnos a verificar, a poner el proyecto en marcha, etcétera. Necesitamos recursos financieros, tecnológicos y de personas. Y necesitamos tener las capacidades suficientes. No podemos comprar tecnología que, como digo yo, se queda en un cajón porque luego nadie sabe o quiere manejarla. Y la inteligencia artificial no es la tecnología más fácil. Hay que tener a la gente preparada para ello. 3 pilares del éxito de un proyecto de inteligencia artificial. Pues las 3 P's. Las personas, las plataformas y los procesos. Personas. Las personas que van a diseñarla, que van a desarrollarla y que van a usarla. Acordaros que hablamos al principio de estas personas. ¿Quiénes son? ¿Están preparadas? ¿Están convencidas? ¿Tenemos el apoyo de sus jefes para dedicarlas a estos proyectos? Hay que hacerse 1000 preguntas. Por otro lado, respecto a las plataformas, la inteligencia artificial puede ser o de fábrica, es decir, ya existe y yo la adapto a mi necesidad, o la encargo. ¿Qué ocurre cuando yo escojo una solución de fábrica? Bueno, pues esa solución de fábrica, lo bueno que tiene es que ya funciona. Y a mí eso me da seguridad, porque ya hay gente que la ha probado, puedo hablar con ellos y saber si de verdad da solución o no a mi reto. Debería tener un servicio de atención al cliente, por tanto, si tengo dudas, puedo preguntarle a alguien, debería respetar todo el marco jurídico, etcétera, etcétera. Cuando yo, sin embargo, encargo una inteligencia artificial, pues me puede pasar de todo, porque es un proyecto de alto riesgo, ¿vale? Entonces, yo ahí no estoy diciendo que desarrollemos o no desarrollemos. Digo que antes de ponernos a desarrollar, pensemos bien si no es mejor coger algo que ya existe. Por otra parte, dentro de los tipos de inteligencia artificial, hay otra clasificación que podemos tener en cuenta, que es si la inteligencia artificial es nativa
o no nativa. ¿Qué significa esto? Y esto quizá debería haber estado al principio de mi presentación, perdonadme. Inteligencia artificial nativa es la que desde el inicio es inteligencia artificial. ¿Qué pasa? Que hay muchas herramientas, aplicaciones, plataformas que ya existen y que de pronto se dan cuenta que si le meten una funcionalidad de inteligencia artificial, por una parte va a valerles mucho a efectos de marketing porque van a poder decir, oh, es que mi solución es de inteligencia artificial, y por otro, a lo mejor esa funcionalidad es realmente clave para mejorar el servicio que ya dan. Entonces os vais a encontrar los dos tipos. Y bueno, ¿esto es importante? No tanto, pero sí es interesante saber cómo es esa herramienta. ¿Nació nativa o se hizo nativa después? ¿Y qué es verdaderamente la inteligencia artificial que hay detrás de tu solución? Porque ya os digo que hay muchas soluciones que dicen que son inteligencia artificial y lo que tienen es una pequeña partecita de la funcionalidad desde toda la herramienta que es inteligencia artificial y el resto no lo es. Pero no pasa nada, si lo importante es que la solución nos solucione el problema. De hecho, una de las cosas que yo me di cuenta es que yo muchas veces, porque yo mi sueño es como haber creado una inteligencia artificial para el derecho, ¿no? Cosa que no he conseguido, por supuesto, hasta ahora. Pero claro, me di cuenta que muchas de las cosas que yo quiero crear no son inteligencia artificial, son bases de datos que hacen unas cosas chulas y ya está. Entonces, no nos obsesionemos con esto de que la inteligencia artificial es lo que necesitamos. Aquí os dejo para que podáis buscar y explorar algunos de los directorios o inventarios donde está clasificada mucha de la inteligencia artificial que existe ahora mismo. Como esto hay bastantes más, pero os dejo con estos. Y ya me voy a los procesos, acordaros de las tres procesos, perdona, personas, plataformas, y ahora hablo de procesos. Bueno, pues vuelvo a insistir, importante, mirar al negocio. ¿Qué hay en nuestra administración que no funciona? ¿Dónde están esos cuellos de botella e ineficiencias? ¿Dónde hay un mayor potencial de automatización? Y esto es clave realizarlo. Lo tienen que realizar quienes están haciendo el trabajo, idealmente apoyados de un facilitador. No se necesita siempre un consultor para hacer este trabajo. Vosotros mismos lo podéis hacer sentándoos a pensar y a trabajar sobre ello. Aquí os digo que la metodología Design Thinking, si no la conocéis, es excelente para hacer este tipo de procesos. Y ya estoy acabando con 4 políticas, y perdonadme que aquí pone una firma de abogados, pero debería poner una administración pública, pero es igual, debe tener bien definidas para desarrollar un proyecto de inteligencia artificial con éxito. Y son estas 4 políticas. La política de ética y cumplimiento, la política sobre los datos que se van a utilizar, la política de gestión del cambio, cómo adapto a mi organización a esa nueva solución hacia la que quiero ir, cómo adapto a las personas para que abracen el cambio y no me hagan resistencia. Y luego la política de adquisición de tecnología. Y aquí en este último punto surge o está surgiendo un gran reto a las administraciones, y es que la compra pública no siempre permite con su rigidez adquirir lo que necesitamos. Y ahí, pues lo que está pasando, al menos aquí en España, es que en el sector público se está haciendo creatividad para, respetando la ley, encontrar mecanismos que permitan conocer tecnologías que hay, y a ver cómo lo llamo, y hacer lo que se llama innovación abierta. Hoy no me da tiempo a hablaros de esto, pero hay cosas muy interesantes que están pasando aquí. Entonces aquí tengo punto por punto desarrollados estas 4 políticas. Entonces en los temas de la ética, pues mientras no haya un marco legal, que es la situación que tenemos ahora, que hay un marco legal. Bueno, a ver, ahora hay un marco legal, sí, hay algo de marco legal. Obviamente tenemos que juntar las piezas del puzzle y ahora tenemos la normativa de protección de datos, tenemos la normativa de responsabilidad civil, tenemos la normativa de derechos del consumidor, tenemos nuestro marco constitucional, pues juntamos todo y eso tiene que estar, obviamente, tiene que servir de marco a todo lo que desarrollemos, ¿no? En el futuro, esta tecnología casi seguro va a tener su propio marco legal y va a ser, creo yo, más cómodo el aplicarlo. Pero mientras ese marco legal nace, también se está hablando mucho de ética. Y hoy no es el tema para hablar, pero es un tema también precioso para dar una conferencia. Pues la ética, que es eso de lo que todo el mundo habla y tampoco sabemos muy bien a qué nos referimos, ética que realmente es la de cada uno de nosotros, pero bueno, se están llegando a esos consensos de principios
que son los que las empresas y muchas organizaciones públicas están diciendo: yo me comprometo a respetar. ¿Qué se comprometen a respetar? Pues principios como la transparencia, principios como la comprensibilidad del algoritmo, principios como el respeto a la normativa de protección de datos, principios como el respeto a los derechos fundamentales, etc. Hoy en día ya casi no hay organización que se precie, que no tenga su propio listado de principios éticos. Esta es una idea que podéis barajar, el crear vuestro propio código ético, pero como digo, yo creo que en poco tiempo no será necesario, porque ya habrá un marco legal que dirá la transparencia sí o sí en estos casos, o la comprensibilidad sí o sí en estos otros. Por otra parte, os hablaba de la segunda política. Hay que tener una política clara, que me imagino que en el caso de las administraciones públicas de vuestros países respectivos ya tendréis, que es la estrategia de datos, de dónde proceden esos datos, cómo están tratados esos datos, dónde están albergados, qué vamos a hacer con ellos. Bueno, la IA, como he dicho, se basa esencialmente en datos y, de nuevo, tenemos que tener clara la política que vamos a aplicar cuando esos datos son utilizados por soluciones de inteligencia artificial. Gestión del cambio, líderes, formaciones, habilidades, cultura, incentivos. Todo esto también hay que pensarlo bien, porque si no, al ser una tecnología tan transformadora y tan impactante, pues es bastante posible que vaya a generar muchas reticencias. Una tecnología que quita trabajo, es una tecnología que pone nerviosa a mucha gente, una tecnología que tiene este poder de inmiscuirse en la intimidad y en otros derechos, pone nerviosa a mucha gente, y con razón, ¿no? Respecto a la adquisición, pues como ya he dicho, hay que tener muy claro qué tipo de tecnología queremos, cuál tenemos, etcétera. Aquí yo lo que rogaría, aquí en España ya está empezando a trabajarse en ello, yo me he puesto muy contenta, también tenemos una normativa nueva del mes de febrero o marzo, que lo que está trabajando por fin es la eficiencia en la transformación digital de las administraciones públicas. Y ahí pues hay que trabajar mucho el tema de identificar qué tecnologías están desarrollando las diferentes administraciones para aprovecharlas, porque yo creo que es una auténtica pena que haya 20 ayuntamientos desarrollando la misma aplicación móvil o 10 ministerios trabajando en la misma solución de inteligencia artificial. O sea, el dinero público es escaso. Yo creo que todos nuestros países necesitan la máxima eficiencia del gasto público, y el invertir en identificar, en inventariar qué tenemos, el exigir, creo yo, que muchos de los desarrollos, o todos si es posible, sean en código abierto para hacer posible la reutilización de esas aplicaciones, a mí me parecen políticas legislativas básicas y que tenemos que promover. Y bueno, pues yo mis conclusiones, confío en haberos comunicado lo que pienso, y es que este sector de la inteligencia artificial es muy importante y tenemos que comprenderlo como juristas. No nos puede asustar. A mí me sigue asustando, os lo confieso, me sigue preocupando no ser capaz de explicaros correctamente muchos de los conceptos técnicos, pero al menos ahora sé que entiendo los retos que genera, entiendo las soluciones que aporta, y soy capaz de identificar las mentiras o las tonterías, ¿no?, que leo, ¿no? Y creo que eso es lo primero que tenemos que llegar a hacer. Hoy hay muchos tipos de soluciones, os he dado muchos ejemplos. Para que haya más, lo que tenemos que hacer es nosotros pensar dónde están esos cuellos de botella, esos problemas, porque esta tecnología está aquí, y seguro que en las universidades de vuestros países se están haciendo proyectos de este tipo. La mayor parte de las soluciones que habéis visto habréis entendido que han dependido de personas. Es decir, que aquí la clave está en esas personas que tienen la visión, la capacidad de poner en marcha proyectos como este. Nuestro policía Miguel Camacho, las personas que en Valencia hayan decidido que quieren luchar contra la corrupción con valentía
y han buscado en la Universidad Politécnica de Valencia quién les puede hacer la solución. Y nada más, os invito a que seáis héroes de ese tipo. Necesitamos muchos Miguel Camacho y muchos funcionarios que realmente aprovechan lo que la tecnología puede ofrecernos. Eso sí, siempre poniendo cuidado en que esa tecnología sea humana, respete el marco legal y si ese marco legal no existe, nos toca también luchar porque el marco sea claro, concreto y respetado. Y nada más, finalizo aquí la conferencia y me pongo a disposición de todos vosotros. Me podéis localizar a través de mi página web, institutodeinnovacionlegal.com, mi correo electrónico maria@institutodeinnovacionlegal.com. En LinkedIn, si me buscáis, me vais a encontrar seguro. Y muchas gracias y a vuestra disposición. Agradecemos a María Jesús González Espejo por esta conferencia y por su interesante participación. A continuación pasaremos a las preguntas del público que serán realizadas por el señor Miguel Báez Vargas. María Jesús, bueno, en principio felicitarte por tan buena exposición, con muchos casos que has, bueno, como tú mismo has dicho, investigado, ¿no? Leído, analizado. Con varias recurrencias nos van diciendo los especialistas, estamos ahorita en la sesión 11 de varias conferencias, ¿no? Entonces, varios ya nos han dicho, no hay que ser especialista tecnológico o técnico para aprender de inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial, o sea, es la industria como si fuera Internet, o sea, ya hay que saber transversalmente esto, todos los profesionales van a aprender de inteligencia artificial y es más, los niños ya deberían estar aprendiendo donde no se está aprendiendo, ¿no? Entonces, muchas gracias por darnos este marco tan interesante. Y bueno, yo voy a traducir un poco las preguntas que nos están haciendo en el público para poder compartir y dialogar. Y la primera de ellas, aclararía tu duda que cómo te ubicamos, ¿no? Efectivamente te ubicamos por LinkedIn, ¿no? O sea, buscamos todo el equipo que tenemos de trabajo, buscamos y de hecho que los 11 personas que nos acompañan tienen perfil muy referenciales sobre estos temas. Y la verdad que agradecemos nuevamente esta participación. La primera pregunta es, de todo lo que has investigado, porque se nota que has investigado muchísimo, ¿cuál ha sido la intervención que creas que ha generado mayor impacto en relación a servicios públicos? La intervención que ha generado, o sea, me estás hablando de qué solución de inteligencia artificial. Uy, yo no te sabría decir ahora mismo, la verdad es que no tengo una respuesta. Mira, os puedo contar un caso que no lo he contado y que es interesante, que está pasando aquí en España, es verdad, este no lo he metido en la presentación y vamos a contarlo. En España existe un derecho de las personas sin muchos recursos que es a solicitar el bono de pobreza energética, es decir, ayuda para pagar sus facturas de luz y gas. Resulta que muchas personas estaban solicitando este apoyo y se les estaba denegando también. Entonces, de nuevo, una fundación en española, Cibio, analizó los casos de estas personas y detectó que ahí había algo raro. Otra vez un problema de algoritmo, que algo no va bien. Pidió acceder a la transparencia de la caja negra esta, ¿no? Se les ha denegado porque se supone de nuevo que secreto empresarial del Ministerio, y han acudido al Consejo de Transparencia, que también ha denegado el acceso y ahora está en los juzgados de lo contencioso administrativo. Yo, ¿cuánta gente le ha sido denegado esto? No lo sé, pero se le ha denegado a mucha gente. Y fíjate que te diría, no me importa tanto la cantidad, me importa que son casos de personas sin recursos que han pedido esto, que habrá alguno que a lo mejor ha intentado obtenerlo y no tenía derecho, pero es que parece ser que aquí había muchos que tenían derecho. Con que uno le haga daño, a mí ya me importa mucho, ¿no? El caso holandés es un caso muy importante
porque había ya mucha gente a la que se le estaba denegando. De nuevo, lo mismo, lo importante no es que haya 10 ciudadanos o 1000 ciudadanos a los que se les deniega erróneamente por un algoritmo que no está bien hecho el derecho. Es que con que haya uno ya me vale, ya es igual. ¿Me entiendes lo que te digo? Entonces, yo no tengo cifras de impacto de inteligencia artificial y la pregunta me pilla un poco desprevenida, no puedo decirte. Desde luego, aparte que, fíjate que hay mucho secretismo respecto a dónde se está utilizando la inteligencia artificial. Yo recuerdo una vez en una conferencia hace 3 años o 2 años que me senté, yo era conferenciante y me senté al lado de otro conferenciante, estábamos en primera fila y bueno, pues este señor era de la Guardia Civil y era la persona responsable de inteligencia artificial. Y yo en un momento dado le hice una pregunta inocente de mí y le dije, oiga, ¿y usted me podría decir cómo está utilizando la Guardia Civil, la inteligencia artificial? ¿Cuál fue su respuesta? Su respuesta fue, ¿pero cómo te voy a contar eso? Entonces yo me quedé como muy preocupada porque pensé, pues ¿cómo que no? Es que yo soy una ciudadana y usted es la Guardia Civil, pero es que el dinero de la Guardia Civil es dinero público, por tanto yo sí podría o tendría que saber qué soluciones está utilizando la Guardia Civil en inteligencia artificial. No hace falta que me dé usted el algoritmo, no hace falta que me diga cuándo o en qué momento las usan, pero creo que los ciudadanos no sabemos bien porque no hay ese registro todavía, que yo creo que sí que acabará viéndolo, donde pone el Ministerio de Hacienda usa inteligencia artificial para esto, esto y esto. El Ministerio de Industria para esto y esto y esto. Y la Guardia Civil para esto y esto y esto. Y ahí es donde tenemos que ir. Si eso existiera, yo habría podido estudiarlo y te habría podido contestar, Miguel, mira, en el ámbito público es esta, ¿vale? Pero como tampoco tengo esa información, es que no estoy segura de ni siquiera tener controlada toda la que hay. Llevo ahora mismo 3 años investigando, he escrito un libro, estoy haciendo mi tesis, te puedo decir que me leo todo lo que sale, pero no sé si tengo control de todo porque no hay ese registro. Y eso es lo que tendríamos que pedir, un registro. Muchas gracias, María Jesús. Exactamente, o sea, como tú dices, existe una caja negra, o sea, si alguien no entra a abrir cómo se elaboran esos algoritmos, estos procesos, hay justamente este espacio para la discrecionalidad. En ese sentido, hay una pregunta, ¿no? Lo que tú comentaste es que las personas deben estar involucradas desde el diseño, ¿no? Diferentes profesionales, tanto multidisciplinarios como multinacionales, ¿no? O sea, porque de repente en Dubái, en China, en Japón, o sea, ya alguien lo hizo, o sea, estamos hablando, digamos, de una cultura en el Internet, ¿no? En donde ya hay información, de hecho que el idioma todavía no hay un robot, ¿no? ¿Verdad? Que nos hable en 20.000 idiomas para poder saber todo, pero ¿cuál debería ser el equipo mínimo, o mejor dicho, de alguna experiencia que tengas? ¿Cuál es el equipo que debería estar en el diseño de este tipo de algoritmo, de procesos, en algún proyecto X que conozcas o que hayas participado? Mira, va a depender del tipo de solución que estés haciendo. Pero si la solución, por ejemplo, es de temas de salud, tú vas a tener que tener a especialistas en salud junto a especialistas en datos, junto a desarrolladores con algún jurista y, por supuesto, alguien de experiencia de usuario para que la solución sea agradable de utilizar. Pues posiblemente serían estos. Si la solución es de defensa, pues entiendo que tendrás que tener algún militar, a especialistas en ciberseguridad, a especialistas en derecho, a especialistas en software, o sea, desarrollo de inteligencia artificial y, de nuevo, algún especialista en experiencia usuario. O sea, que en resumen, siempre vas a necesitar tener a personas del sector al que da solución la herramienta. Y luego se habla mucho de introducir, por supuesto, algo que he olvidado, y es los especialistas en ética, e incluso los sociólogos, ¿no? Y claro, es que nadie mejor que ellos, junto a los científicos de datos, para detectar ese tema de los sesgos. Son los especialistas en entender cómo funciona la sociedad y dónde están los problemas de esta sociedad.
Claro, es como todo proyecto, ¿no? O sea, varios proyectos, dependiendo del sector, o sea, tienen que participar. Tendría que ser como algo cuasi obligatorio, ¿verdad? O sea, Sí, porque así es, un así es, diseño sin estos especialistas va a haber demasiado sesgo, así ¿no? es. Eso hay una pregunta. Nosotros estamos en el ámbito educativo, pues somos la Escuela Nacional de Control, y nos gustaría saber si has encontrado alguna solución académica que sirva o que contribuya, por ejemplo, ¿no?, a la profesionalización, formación o entrenamiento, ¿no?, de funcionarios y servidores públicos. Pues mira, yo te puedo decir que de las últimas, yo intento formarme todo lo que puedo con el poco tiempo que me queda escuchando a otros, ¿no? Porque se aprende tanto y tan rápido. De las últimas experiencias que me han gustado ha sido, bueno, pues presenté un proyecto tecnológico que estoy haciendo justamente de formación a una aceleradora. No sé si conoces el concepto, son sí, estos proyectos que te ayudan a mucho más rápido que tu startup llegue a la siguiente dimensión, ¿no? Entonces, ellos lo que hacen es una educación de pequeñas píldoras diarias que estás obligado a seguir y usan mucho lo que se llama gamificación y premiación, ¿no? O sea, el que si contestas pasas a la siguiente etapa, ¿no? Entonces yo lo que me he dado cuenta, a ver, yo lo que no sé si esto le vale a todo el mundo, pero yo soy una persona competitiva conmigo misma, es decir, yo me quiero morir y con esa sensación de haber dado lo mejor que puedo al mundo, ¿no? Porque creo que es un gran privilegio estar en este mundo y, bueno, pues haber tenido la suerte que he tenido yo de tener becas, de poder estudiar, es que soy una privilegiada. Entonces tengo que dar. Si tienes esa mentalidad, que te premien, que te incentiven por haber hecho el trabajo, que te digan qué buena eres, adelante María, te quiero. Y eso es un mail que me llega todos los días y que te pone, enhorabuena, lo has conseguido, estás en la siguiente etapa. Entonces creo que esa tontería de lenguaje, de premiar, de incentivar, de eso me ha gustado mucho de esta formación. También me ha gustado la utilización de recursos muy variados, es decir, colaborar con otros. No hacer una formación en la que el mismo profesor cuenta lo mismo o siempre profesores lo hacen de la misma forma. Me parece muy importante también que si una persona, por ejemplo, está haciendo una empresa, imagínate unos vídeos muy interesantes, llegar a un acuerdo con esa empresa y a introducir esos materiales en tu formación. Me parece también clave, ¿no? Y luego, a ver, yo soy cada vez más partidaria de no hacer lo que hemos hecho hoy, perdón, el monólogo aquí hablando yo, que bueno, pues está bien, pero yo creo que habrá mucha gente que a los 15 minutos de oírme, por el tipo de inteligencia que tienen, se hayan dormido o hayan dicho vaya horror de mujer. Entonces, creo que es muy importante tener en cuenta que somos personas muy diferentes y que aprendemos de forma muy diferente todos, ¿no? Y por tanto creo que crear una educación que piensa en esas distintas formas de aprendizaje, unos aprenden escuchando, otros aprenden escribiendo, otros haciendo en equipo, unos aprenden experimentando y otros aprenden con libros, ¿no? Y leyendo todo y memorizándolo. Creo que es por tanto importante entender que cualquier formación que vaya a ser así masiva como la vuestra debe de dar como mínimo un regalito a todos los tipos de inteligencia. Y yo particularmente creo mucho en el conocimiento colectivo y en el que la gente sienta que vale para algo lo que ellos saben también. Es decir, la gente es feliz cuando le das la oportunidad de hablar y exponer lo que sabe. Y ahí hay un riesgo. ¿Cuál es el riesgo? Que hay gente que no sabe parar de hablar y hay gente que no sabe nada, pero quiere hablar. Entonces, ese es el problema. ¿Cómo evitas ese riesgo con lo que te estoy diciendo? Creando ejercicios muy centrados en un objetivo y que solo se haya que contestar esas cosas sencillas y fáciles. Pero ya esa pequeña colaboración hace que la gente a los 15 minutos de hablar María Jesús no duerma porque hay ejercicios y hay que pensar. Y luego no es lo mismo escuchar solo que escuchar y hacer tú mismo. Y sobre todo cosas que tú sientas que te aportan a ti como profesional y como persona. O sea, tocar el alma de la gente y el corazón de la gente, aquello que le afecta a ellos mismos, te diría. Y luego, una última cosa es los modelos. Es decir, no hablar tanto de lo que yo he estudiado, sino
hablar de mis propias experiencias, de mis fracasos, de mis miedos, porque, por ejemplo, en este ámbito de la tecnología, creo que es muy necesario desmitificar y quitarle valor a ciertas cosas en el sentido de hacerlas más humanas, ¿no? Entonces, yo te diría que con todos esos ingredientes, pues igual te da alguna idea útil, ojalá. Gracias, María Jesús. Bonita respuesta. A mí me ha gustado y más que le agregas los términos, ¿no? Píldoras, gamificación, premiación, un sistema de premiación, ¿no? Eso es lo que ahora se utiliza para justamente llamar la atención, ¿no? Y créeme que no creo que se haya dormido nadie porque has estado espectacular en la exposición y es muy interactiva en relación a los casos y ejemplos que muestras, ¿no? Si fuera más teórico quizás, pero no, o sea, está perfecto. Hay una pregunta en relación a justamente este tema de la inteligencia artificial, o sea, proyectos, casos de usos, productos mínimos viables, utilizar las modalidades digamos, gestión ágil, ¿no? Como el Scrum, Sí. o sea, todo esto es muy dinámico para el sector público. O sea, justamente lo que comentabas, el hecho de la contratación, que no es tan flexible, ¿no? O sea, hay que elaborar los términos y hacer estudios de mercado. Y esto no está ayudando No. sobre todo la parte que es la Latinoamérica, ¿no? O sea, donde tienen estos sistemas de contratación poco flexibles. Comentaste en España que ya hay un cambio, hay un giro. ¿Habrá eso, o sea, que nos puedas contar, digamos, un poquito más para allá, que a las personas sobre todo les vaya entrando, ¿no? Este aspecto de que inteligencia artificial es flexibilidad, ¿no? Cuéntanos algo de eso, por favor. Bueno, a ver, yo puedo contaros un poco lo que están haciendo aquí algunas empresas públicas para innovar y para, vamos a hacer, no sé si conocéis el concepto de innovación abierta. El concepto de innovación abierta, que lo introdujo un inglés llamado Chesbrough, lo que dice es que una organización va a innovar mucho menos y más difícilmente si la innovación toda viene desde dentro, ¿vale? Es decir, el Ministerio de Justicia pone a su equipo de I+D a pensar cómo innovar, lo va a hacer mucho peor que si además coge y dice, vamos a llamar a María Jesús, a Manolo, a Juan y a Pedro y les vamos a pedir que nos ayuden a ver qué se les ocurre. A eso se le llama innovación abierta, ¿vale? Es decir, abres la puerta de tu casa e invitas a operadores de fuera a que te ayuden. Entonces, esto aquí, por ejemplo, Puertos del Estado, que es el organismo que controla todos los puertos de España, que son un montón, pues ellos se dieron cuenta de que, bueno, para ser un puerto competitivo es muy necesario innovar. Y ellos vieron que no tenían capacidad para hacerlo tan bien como si creaban lo que se llama el proyecto Puertos 4.0. Un proyecto que lo que se ha hecho es, Puertos del Estado es una empresa que gana mucho dinero en España y han destinado un montón de millones de euros, si no recuerdo mal, 24 millones de euros, de los que creo que en la primera convocatoria gastaron 12, y han hecho una primera convocatoria invitando a startups, empresas, a presentar proyectos que tengan que ver con los retos que tienen los puertos españoles. Entonces, estas empresas o personas han presentado ideas y proyectos, porque lo interesante es que algunas de las propuestas son solo ideas y se valoran, se eligen las que se consideran más interesantes y luego se incuban. En el caso lo que han hecho es apoyarse en la ley de subvenciones y los proyectos vencedores han recibido una subvención a fondo perdido para ir adelante. Este es un caso que puedo contaros. Otro caso es Correos. Correos lo hizo distinto. Correos lo que ha hecho es crear un espacio, una incubadora, se llama Correos Lab, y han creado una cosa que se llama el reto Lenica. Ahora creo que lo van a cambiar porque no están contentos del todo con el resultado de las primeras convocatorias y quieren hacer algunas modificaciones,
Bueno, entonces el reto LENICA es un poco parecido. Empresas entran a participar, se les da una subvención y se les alberga físicamente en un espacio que ellos tienen donde les dan apoyo en asesoramiento fiscal, mentores, charlas, etcétera, ¿no? Estos son 2 ejemplos, hay algunos más. AENA, nuestra empresa que gestiona los aeropuertos, también tiene un programa de este tipo, de innovación abierta, y eso os puedo contar. Entonces, es una forma muy buena porque lo que tienes al final es que no eres tú el que innova, sino que innova una empresa, pero la empresa está en tu ecosistema, que así se le llama, en tu ámbito. Y luego tú ya puedes encontrar, a través de los mecanismos que algunos siempre hay, que te da la contratación pública, la forma de aprovechar luego esa tecnología. Si la tecnología es única, y lo más probable es que tú escojas tecnología que necesites mucho y que a lo mejor nadie se le haya ocurrido desarrollarla, porque, por ejemplo, el otro día nos contaba organicé yo justo un curso sobre transformación digital para empresas del sector público y la persona de Puertos del Estado estuvo contando los proyectos y, claro, son proyectos hechos por operadores que están muy vinculados a Puertos del Estado, que conocen muy bien dónde están los problemas, esos cuellos de botella que yo explicaba antes o esas ineficiencias, ¿no? Entonces, lo más probable es que no haya 7 softwares que solucionan eso, porque son cosas tan específicas que si no hay esa subvención y ese know-how ya previo, es muy difícil que nadie desarrolle. Entonces, yo creo que por eso este tipo de soluciones de labs y innovación abierta y concursos, pero desde la propia administración pública, pueden ser una buena alternativa para, vamos a decir, obviar las limitaciones tremendas que tiene la normativa de contratación pública. Qué interesante, realmente. O sea, aquí estamos hablando de lo que yo también he investigado un poco, este concepto de GovTech, ¿no? O sea, los gobiernos tecnológicos, ¿no? Ya están incorporando a las startups, ¿no? Sí. Justamente involucramiento Sí. porque el Estado no entiende cuando hacen un producto mínimo viable y, por ejemplo, no funciona. Entonces hay que sancionarlos porque, oye, invirtieron y no funcionó. Sin embargo, este nuevo contenido, estos nuevos, digamos, metodologías hacen que el emprendedor, ¿no? Justamente intente inventar o idear algo y ya en una incubadora, como si fuera una incubadora, porque, o sea, ¿no? Los hacen producir y después ya sale la licitación cuando están acelerando, ¿verdad? Creo que es algo así este proyecto que nos comentas, ¿no? Son distintas modalidades, cada uno lo hace de una forma y la verdad es que lo único que podría hacer es facilitaros buscar los links de las convocatorias, porque todas estas convocatorias obviamente son públicas, o sea, no hay secreto, es decir, están, si tú pones proyecto 4.0, puertos 4.0, vas a encontrar en el boletín oficial del Estado, vamos, yo me la he mirado, la licitación, y si buscas la de AENA la vas a encontrar. Entonces, lo ideal para quien esté interesado es analizarlo y, bueno, si necesitan más información, yo sí que conozco a todas las personas que he citado que han llevado estos proyectos, conozco a todos los abogados que han trabajado justamente los pliegos, ¿no? Que es el primer, o sea, una de las cosas más importantes, hacer bien los pliegos para que luego no te encuentres problemas. También te digo que me han llamado de alguna empresa pública para pedirme ayuda porque querían hacer proyectos de innovación y la asesoría jurídica no lograba encontrar la fórmula para permitirles hacerlo y me han pedido si sabía de alguna manera, ¿no? Es decir, que es complicado, ¿no? Que no es tan obvio, ¿no? Gracias. La pregunta final, María Jesús, y es una pregunta de la casa y qué bueno que lo has puesto en tu presentación, porque has identificado o has estudiado un proyecto, que lo llamaron Satán, ¿no? Y después es Salem, ¿no? Salem. Nosotros somos Contraloría, ¿no? Y realmente trabajamos justamente estos aspectos para, primero haya un acompañamiento del control, porque el control no solo debe ser sancionador, sino también debe ser de acompañamiento para advertir, ¿no? Estos problemas, estas falencias que hay de los operadores. En ese sentido,
amplíanos un poquito, por favor, este proyecto, ¿no? de Saler, ¿no? Para ver si lo podemos implementar prontamente. Bueno, yo creo que en el ámbito del control de la corrupción, la inteligencia artificial podría estar evitando, entre la inteligencia artificial y el blockchain juntos, yo creo que si juntas esas dos tecnologías, no te voy a decir que acabemos con la corrupción, pero casi. Aquí solamente falta la voluntad política, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que falta? Pues que los políticos se convenzan de que se puede. Y a partir de ahí, identificar casos de uso, dónde se está produciendo. ¿Por qué? Pues porque hay un histórico de juicios. O sea, hay un histórico de asuntos judiciales donde sabemos dónde ha habido condenas. Sabemos que ha habido condenas aquí, allá, se estudia eso y hay que analizar luego en cada caso distinto, claro. En este procedimiento los problemas vienen por aquí o los problemas vienen por aquí. Yo tengo un amigo que su tesis doctoral no es abogado, este es economista, si no recuerdo mal, y él ha hecho una tesis doctoral donde ha investigado los casos de corrupción en materia de urbanismo. Entonces, él ha descubierto, utilizando, y ahí vamos al mundo del dato del que he hablado, pues él utilizó como fuente una base de datos que ha creado un periódico que se llama El Mundo aquí en España, que tiene inventariados todos los casos de corrupción urbanística que ha habido en España. Porque lo primero que necesitamos es información para poder analizar cómo se ha producido esa corrupción, qué perfil tenían los corruptos, etcétera. Entonces, él analizó esa base de datos y extrajo una serie de conclusiones muy interesantes. Y son conclusiones que pueden, de forma muy sencilla, evitar la corrupción en el futuro. Tiene mucho que ver con políticas. Políticas como, por ejemplo, se produce más corrupción en ayuntamientos donde el partido político se perpetúa demasiado tiempo en el cargo. Pues ya lo sabes, ¿qué hay que hacer? Un ayuntamiento a partir del cuarto año hay que ponerle un vigilante aquí, ¿vale? Porque a partir del cuarto, y he dicho el cuarto, que no sé el cuarto o el segundo, ¿vale? En España son mandatos de 4 años, pues, ¿vale? Este ya lleva 2 mandatos, pumba. La Contraloría, perdón, tiene que poner en alerta roja este y este ayuntamiento, ¿vale? Y eso, la inteligencia artificial te lo dice muy bien, te va a detectar cuáles son los patrones donde se producen esas corruptelas. Entonces, lo que te digo es, no hay una fórmula para prevenir la corrupción de cualquier tipo de tema, no. Hay que coger y decir, corrupción urbanística, vamos a analizar los datos. ¿Qué sale? A, B, C y D. Vale, pues ya está, vamos a poner unas medidas. Y las medidas pueden ser una tecnología, como puede ser unos plazos determinados, como puede ser una persona física allí sentada. No sé cómo decirte, te quiero decir que las medidas no son siempre tecnología. Lo que la inteligencia artificial nos va a ayudar es a detectar cuáles son los problemas, dónde está el riesgo. La inteligencia artificial es muy buena en detección de riesgos, riesgos que nosotros a simple vista no detectamos porque no somos capaces de vincular determinados tipos de datos y la inteligencia artificial, el deep learning sí lo hace, ¿vale? Entonces, ese es un caso muy interesante. Ahora me estoy intentando acordar de más criterios que detectaron, pero uno de ellos recuerdo que era ese, era la cantidad de años que llevaban en el cargo. Luego, es que no me acuerdo ya muy bien, pero había como 4 claves, puedo buscarlo si os interesa. Este chico ahora está haciendo un trabajo también con la Universidad de Valladolid, que le han encargado también de prevención de la corrupción. Muy interesante. En el caso de las licitaciones, ahora está trabajando con licitaciones. Entonces, lo que decía, ¿se puede prevenir la corrupción? Sí. ¿Cómo? Pues primero, haciendo un análisis de casos. Tiene que haber datos. Si no hay datos, no podemos hacer nada. Por tanto, lo primero que tiene que hacer la Contraloría es trabajar mucho para fomentar que haya datos, que se mida todo, que eso sí es tecnología en general, porque ya una vez que tienes el dato, ahí ya metes la inteligencia artificial, te da patrones y luego ya le metes automatizaciones con blockchain que quede trazabilidad
y te puede cambiar la vida. María Jesús, muchas gracias por toda esta enseñanza que nos has dado. Y bueno, la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la República del Perú agradece tu participación. Esperamos poder encontrarte más adelante y poder invitarte a un espacio similar a este, o de repente convocando a más profesionales para que haya una discusión un poco más rica del asunto. Y yo creo que este tema tiene para rato, ¿no? Y como tú dijiste, está de moda y la moda no cambia de la noche a la mañana, así es que creo que hay bastante espacio para conversar. Agradezco finalmente tu participación, la participación de todos los asistentes, y dejo a Yare para que haga las palabras finales del cierre. Muchas gracias, María Jesús. Nada, un placer. Agradecemos nuevamente la intervención de la señora María Jesús González Espejo por esta conferencia, por su interesante participación. Quedamos cordialmente invitados a participar el día de mañana a las 7 de la noche, hora de Perú, de la conferencia magistral Transformación Digital e Inteligencia Artificial en Madrid, Eficiencia con Ética en la Administración Pública, que estará a cargo de la ponente o del ponente Fernando de Pablo Martín. Se les recuerda también que para acceder a las constancias de participación electrónica deben de cumplir con las condiciones de participación. De ser así, estas serán enviadas a los correos electrónicos registrados en un lapso de 25 días hábiles posteriores a la realización del evento. Asimismo, los invitamos a seguir a la Escuela Nacional de Control y a la Contraloría General de la República a través de sus redes sociales y portal web. Que tengan todos ustedes muy buenas noches. Muchas gracias, hasta luego.